al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados hermanos y amables oyentes, bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Nos encontramos en la serie Dios nos llama a su reino y gloria. Tomo, a fin de cuentas, ¿qué detiene al anticristo? Semana 3. La apostasía precederá a la venida del Señor. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermana Angie. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermano Ernesto. Amados Amén. Hermanos y amables oyentes, vamos a abrir hoy nuestras Biblias en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Amén. Amén. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Aleluya. Amén. Porque ya está. Sí, ya está. Sí, Amén. esta acción del misterio de la iniquidad. Amén. Sí, ya está en acción Es el verdad. misterio de la iniquidad, Sí, así es. solo que hay. que hay quien al presente lo detiene. Solo que hay. Amén. Amén. Hay. Amén. Hay. Aleluya, porque hay. Quien al presente lo detiene. Amén. Amén. Quien al presente lo detiene. Amén. Hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Amén. Sí. Hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Amén. Amén. Hay. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Porque hay algo que detiene la acción del misterio de la iniquidad. Amén. Amén. Gracias, Señor. Realmente que este hombre interior se manifieste. Todo lo que es de Dios se manifieste. Amén. Amén. El título para hoy es La ley de Dios detiene el surgimiento del anticristo. Segunda parte. Amén. Vimos ayer que lo que detiene la aparición del anticristo es la palabra de Dios y los principios que han sido extraídos de ella para componer las legislaciones y los códigos morales y éticos de los países. Observe que, aunque una nación se manifieste contraria a las escrituras, aún así tiene su base legal y jurídica relacionada con los principios determinados por la palabra de Dios. Eso ocurre porque desde el momento en que el hombre se desconectó de Dios en el huerto del Edén, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el Señor no lo dejó a su propia suerte. ¡Aleluya! Él preservó la conciencia humana para que algunos de sus principios se mantuvieran. Eso es lo que podemos observar en el 2 capítulo del libro de Romanos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículos 14 al 15. A pesar de que la ley fue dada por Dios a los judíos por las manos de Moisés, aún así se percibe que Dios permitió que los principios de su ley fueran conservados en la naturaleza humana. Es por eso que nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos algo equivocado. Por ejemplo, cuando una persona roba algo por primera vez, ciertamente su conciencia acusará su error por medio de un sentir de reprobación interior. En el caso de insistir en practicar ese pecado,
Con el tiempo perderá esa sensibilidad. La Biblia llama a eso una conciencia cauterizada. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Es decir, tal persona se vuelve insensible a sus errores. Por tanto, querido oyente, además de tener los principios de la ley de Dios en las legislaciones escritas de las naciones, también tenemos estos principios grabados en nuestra conciencia. Eso es exactamente lo que detiene el surgimiento de la iniquidad. Amén. Amén. La lucha de todos aquellos que están al servicio de Satanás es para quitar tales principios, no solamente de las legislaciones de los países, sino también de nuestro interior. Satanás sabe que eso lo restringe, ¿Verdad? porque rechaza la venida del hombre de iniquidad, el anticristo. Sí. Necesitamos ver la preciosidad de la ley judía que Dios promulgó por medio de Moisés. Ese conjunto de leyes que componen el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento escritos por Moisés. Era muy diferente de las leyes de los demás pueblos de la época. Esos otros pueblos eran politeístas y rendían culto a varios dioses. Sus leyes no tenían mucha coherencia. Algunas entraban en conflicto y eran contradictorias. Muchos pueden negarlo, pero la mayoría de las naciones occidentales tiene como base de su legislación el derecho y el poder judicial, principios fundamentales extraídos de la ley de Dios. Amén. Aunque la cultura occidental esté basada en los pilares de la cultura griega, del derecho romano y de la ética moral del cristianismo, el derecho romano está muy fundamentado en la misma ley de Dios. Cierto. Como lo está igualmente la legislación brasileña. Por ejemplo, ¿por qué no trabajamos 3 días y descansamos 1? ¿O por qué no trabajamos 15 y descansamos 3? Porque nuestra legislación, así como la de la mayoría de los países de la tierra, adoptó este principio de un mandamiento de la ley del Señor, que habla sobre la necesidad de trabajar 6 días y descansar el 7º. La ley de Dios fue la que determinó ese periodo de trabajo y descanso. Aunque un país esté compuesto predominantemente por personas ateas que dicen no creer en Dios, aún así siguen este principio bíblico. Cierto. Amén. Amén. Hoy muchos países cristianos pasaron el descanso del sábado al domingo, porque ese es el día del Señor, pues recordamos la resurrección de Jesús, Amén, que ocurrió el 3er día después de haber sido crucificado. Aleluya. Mientras en otras naciones no había protección legal o derecho para extranjeros y esclavos, pudiendo ser maltratados y hasta morir, Dios se preocupó en darles una protección contemplada en la ley mosaica. Eso fue fundamental para que actualmente las legislaciones de varios países también crearan disposiciones legales para garantizar la protección de esos grupos en la sociedad. Amén. En el libro de Deuteronomio leemos otro principio que hasta hoy encontramos en nuestra legislación. Ninguno tomará en prenda el molino de mano, ni la muela del molino, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Deuteronomio capítulo 24, versículo 6. Amén. Nuestra legislación determina que no se puede tomar en prenda aquello que es un instrumento de trabajo y supervivencia de la persona. Esos son solo algunos de los ejemplos de cómo los principios de la ley de Dios llegaron a ser base de nuestra legislación y de manera más amplia de toda la legislación occidental. Cierto. Satanás en estos últimos días moviliza a los hombres que están bajo su influencia
para quitar los principios de la ley de Dios, tanto de nuestro interior como de las legislaciones de las naciones, preparando así el terreno para la venida del Anticristo. Que el Señor nos libre de ser enredados por ese movimiento. Oh Señor Jesús. Amén. Amén. Pregunta: ¿qué ha hecho para conservar su conciencia limpia y pura en estos últimos días? Verdad. Amén. Gracias al Señor por la preciosa palabra de este día. Gracias al Señor. El Señor nos ha dado en nuestro espíritu la parte de la conciencia, Amén. la cual nos sirve para preservar algunos de sus principios y que estos se mantuvieran en nosotros. Amén. Gracias al Señor, el Señor nos está llamando a poder mantener nuestra conciencia sensible, escuchando lo que ésta nos dice y así seguir los principios de nuestro Señor. Amén. Ciertamente, muchos países, hasta el nuestro, quieren adoptar muchas medidas que son cosas que van contra la ley de Dios. El Señor nos permita seguir funcionando y que el principio y que la ley de Dios primen en nosotros para que seamos librados de ese movimiento. El Señor nos quiere limpios, siempre rigiéndonos por lo que el Señor nos ha enseñado, Amén. siguiendo a la conciencia, siguiendo la ley de Dios. Amén. 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 Gracias al Señor. Y esta luz en nuestra vida, Amén. en nuestro caminar, la tenemos en nuestras manos, Amén. a través de la Biblia, Amén. a través de la palabra del Señor, Amén. para no perdernos ni enredarnos con estos sutiles engaños de Satanás, Sí, verdad. de la iniquidad. No caigamos en ello, Amén. hermano, amigo. Amén. Necesitamos conocer la palabra de Dios, de Amén. los principios que están en la Biblia, Amén. mediante la cual Dios nos está guiando, Dios nos guía. Amén. 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 Alabado sea el Señor por la preciosa palabra de este día. Amén. El Señor nos da luz a través de su palabra. El Señor nos hace ver todo lo que está aconteciendo actualmente. Que podamos conservar nuestra conciencia limpia y pura, Amén. ahora y siempre. Amén. Le invitamos, amable oyente, amado hermano en Cristo Jesús, a poder continuar escuchando estas preciosas palabras que el Señor tiene para nosotros a través del alimento diario. Amén. Mañana continuaremos disfrutando de una palabra más. Jesús es el Señor. Amén. Amén.